Bueno, continuamos con la audiencia. Ya se encuentra presente el testigo. Que pase. Muy bien. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Tome asiento. Bueno. Señor, Sí. usted ha sido citado para prestar declaración como testigo en la causa número 1627 de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, caratulada Guillamondegui y otros por privación de la libertad agravada, homicidios agravados y otros delitos. Su declaración, al ser como testigo, se hace bajo las previsiones del Código Penal en materia de falso testimonio, que a usted se le hicieron saber en Secretaría recientemente, pero de todos modos le recuerdo que el Código Penal castiga con penas que alcanzan hasta los 10 años de prisión a la persona que comete el delito de falso testimonio, esto es, al que afirma una falsedad o al que calla, en todo en parte aquello que supiera y por lo que fuera preguntado. Se le hicieron saber también a usted en Secretaría quiénes eran las partes de este proceso, quiénes resultaban imputados y quiénes actuaban como parte querellante. ¿Ha comprendido usted todas las advertencias realizadas, verdad? Cabalmente. Muy bien. Entonces lo primero que le pregunto es si jura o promete decir la verdad de cuanto supiera y por lo que fuera preguntado. Sí, juro y prometo. Diga su nombre y apellido completo. Sergio Rubén López Burgos. Nacionalidad, Uruguayo. edad, 58 años. Señor, respecto a las personas que resultan imputados en esta causa o quienes resultan querellantes, ¿tiene usted algún vínculo especial con alguno de ellos? ¿Tiene algún interés especial en el resultado de esta causa? En definitiva, ¿hay alguna de estas circunstancias que lo condicionen a usted a decir la verdad en este juicio? No, en absoluto. Muy bien. Le van a formular preguntas las partes. En primer término lo va a hacer el señor fiscal, que está allí ubicado a su izquierda, y luego hará el resto de los letrados. Adelante, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor López Burgos. Buenas tardes. Le voy a pedir... ¿Suena bien? ¿Se escucha? Le voy a pedir que con sus palabras y de la forma más detallada posible le comience a relatar al tribunal todas las circunstancias respecto de los sucesos que lo tuvieron como víctima. Para eso, lo primero que le voy a solicitar es si nos puede ubicar temporalmente, esto es, el día, la hora y el lugar en que comenzaron a ocurrir estos hechos. Bueno, comienzo con mi relación de la República Argentina. Yo era en Uruguay un dirigente sindical del gremio textil, que fui electo después de la dictadura instalada en Uruguay y producto de mi accionar a partir de la organización de un paro general de noviembre del 74 en Uruguay, fue detenido durante 5 meses por la Policía Política, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Fui liberado a fines de marzo, y a los pocos días de haber sido liberado concurre nuevamente el ejército en esta ocasión a buscarme a mi casa. Yo no me encontraba y le pido a mi abogado, que justamente ese día había estado en el juzgado militar, que pidiera la garantía de caso para poderme presentar ante la justicia militar. Me son negadas en ese momento las garantías que solicitaba. En Uruguay, en el marco, había la garantía de la suspensión de garantías individuales por 90 días. Y es allí donde, previo a chequear que no me encontraba en la lista requerida de la Dirección Nacional de Migraciones, viajo a la República Argentina
no recordando exactamente el día, pero creo que fue el día 9 de abril de 1975. Salgo en un vuelo austral y arribo a Buenos Aires a eso de las 10:30 de la noche. Mi hermano vivía ya en la República Argentina, vivía en la localidad de General Pacheco en ese momento. Paso a hospedarme en la casa de él y a partir de ahí comienzo a trabajar acá y me voy relacionando con la cantidad de exilados producto del accionar del terrorismo Estado en Uruguay que llegaban en ese momento a la Argentina por la cantidad de miles. Yo trabajaba, comienzo los trámites de migración, ahí la situación no era de todo claro, había episodios de represión a mucha de la gente que venía exilada, si bien había un gobierno democrático en donde básicamente se podía vivir y trabajar. En virtud de que había sido electo después de en plena dictadura, en el marco de la ley de asociaciones profesionales que había en Uruguay, me designan representante de la Convención Nacional de Trabajadores en Argentina. Asumo dicha representación y me dedico conjuntamente a las actividades que realizo en el plano profesional para sobrevivir, a tener relaciones fundamentalmente con los sindicatos argentinos, con las organizaciones sociales, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con ministros del gobierno de la época, como el doctor Corbalán Anclares, el doctor Carlos Rocauf, que era ministro de Trabajo, con algunos de los sindicatos, el sindicato textil, el sindicato metalúrgico, y desarrollo fundamentalmente de cara a Uruguay la tarea de solidaridad y denuncia de las atrocidades de la dictadura que en ese momento arreciaba en Uruguay, expandiendo la represión a todo lo que era el movimiento sindical. Bueno, la situación es una época difícil, tenía un muy buen trabajo, trabajaba intermediando cueros en una firma llamada IDIL, que tenía 2 locales en la calle Florida y Córdoba, y el correr del tiempo, fundamentalmente, estoy dedicado durante todo el año 75 a la denuncia internacional de la situación de derechos humanos, a los avasallamientos de derechos humanos en Uruguay y a la solidaridad concreta con los miles y miles de refugiados que llegaban en esos momentos. Como cuestiones significativas, recuerdo, había sido encarcelado acá Hugo Cores, que había sido vicepresidente en años 70 y 61 y 70 de la CNT. Estaba primero internado, era de nacionalidad argentina, pero criado en Uruguay, y dedico numeroso tiempo, hasta noviembre, diciembre de 75, a la campaña destinada a obtener la libertad de Cores, cosa que finalmente es realizada mediante un decreto de expulsión a la República de Francia, habiendo sido liberado sin cargo ni prueba, pero habiendo estado a disposición del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Bueno, ahí comienza toda una época negra, más que negra, en el mes de septiembre yo era casado, tenía una hija de 2 años, mi mujer en ese momento viaja en septiembre de 75 para Uruguay y paso a compartir una casa con ella en la calle Mariano Acosta, entre Díaz Vélez y Constitución, en Avellaneda, con una pareja de hermanos mayores, conocidos de unos conocidos, y allí vivo hasta el momento en que soy detenido el 13 de julio del 76. La situación se pasa a agravar,
En el mes de febrero, en medio de una escalada conjunta que hay, ya ahí hay elementos de sobra acerca de coordinación represiva. Vamos a publicar unas tantas solicitadas que publicamos al diario La Opinión, y a nombre de CNT denunciando que un dirigente sindical, Pedro Crivari, había, siendo torturado, se había lanzado del tercer piso de la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia, de Información e Inteligencia en Uruguay, y lo bajan a balazos de un plátano que había quedado colgado, suspendido y esposado. Allí concurro al diario Opinión, subo al 9º piso, que era la oficina de recesión, y extiendo una solicitada a nombre de CNT. En ese momento bajan 4 personas en un ascensor, y ponen encima de la mesa de recesión de la recesionista de ese momento, una muchacha que nunca más volvió a ver, de apellido Pedriel, la misma solicitada que había publicado en el días anterior y que reiterábamos en el diario Opinión. Ahí conozco al Paqui Forrese. Me hacen pasar para la parte de adentro. En la parte de adentro aparece García, el subdirector de Opinión. Entonces llamo a Michelini, que trabajaba en el tercer piso. Sube Michelini y se inicia un proceso de consultas hasta que aparece Jacobo Timerman. Jacobo Timerman le hace pedir por la recesionista a los policías que habían concurrido a esa repartición con la misma solicitada que yo estaba, que si vieran la orden judicial que la habilitara tal opción. Bueno, lo que en definitiva querían era mirar la dirección y el nombre de los dirigentes sindicales que firmaban la solicitada. La solicitada no estaba firmada por nosotros, estaba firmada por el doctor Maidana, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, ahí protestan un rato y se van, ¿no? Dentro de esos 4 policías que concurren estaba el Paqui Forrese y había 2 policías uruguayos. Bueno, en marzo cae el golpe de Estado y cambia sustancialmente la situación, ¿no? Yo me integro a lo que era un grupo, tenía relación con un grupo de la Resistencia Obrera Estudiantil, en donde había hecho un congreso, había transformado en el PDP, y yo sigo realizando, porque en toda esta entrevista que también tenía relaciones con el doctor Italo Argentino Luder, que en ese momento era el presidente del Partido Justicialista. La situación cambia radicalmente, Videla no es Isabel con pantalones, y comienza toda una serie de capítulos de personas que ya venían operando acá, como Campos Armida, que había detenido a Hugo Cores, y donde ya pasan a realizar una desembosada caza de uruguayos en la República Argentina. En el mes de marzo, abril, secuestran y asesinan a Telva Juárez y a Chazola, Ari Cabrera. Telva Juárez aparece en un basural, el cadáver no aparece más, y bueno, y comienza a ser frecuentes lo que hasta ese momento se veía como AAA, la realización de muertos, o la aparición de muertos, de cadáveres explotados, baleados, en las adyacencias de la capital federal, o en autos, o tirados en basurales, ¿no? El 9 de julio secuestraron a Gerardo Gatti, plantean una negociación por dinero, por $1 millón, y ahí sufro directa y personalmente las primeras escenas de represión y de persecución. Un día, yendo a visitar a Washington Pérez, persona que nos conocíamos y con los hijos de hace muchísimos años, engancho un seguimiento, voy a buscar un diario, me entrega un diario con una nota adentro donde da cuenta de los requerimientos de Gerardo Gatti, y es ahí
donde engancho un seguimiento por parte de dos policías uruguayos, el negro Quimba y el flaco Mauricio Martín o Mauricio Pérez. Yo me quedé de encontrar con otra persona, Alberto Correa. Cuando me doy cuenta, nos subimos a un ómnibus y vemos dos autos que nos persiguen. Nos tiramos en el subte de Primera Junta y hasta allí logramos escaparnos. Esto es aproximadamente 20 días antes de la caída nuestra con Duarte en Boedo y Carlos Calvo. Sí, le voy a hacer algunas preguntas de este tramo de su declaración. ¿Nos podía explicar qué es el CNT o qué función cumplía el CNT? La función era la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Se había quedado en el año 66 y bueno, era la Convención Nacional de Trabajadores, la CGT de Uruguay. Ajá. Usted habló de este episodio en el diario La Opinión y mencionó a Paqui Forese. ¿Paqui Forese se dio a conocer de alguna manera? No. Exhibió una credencial y dijeron, yo estaba presente, la muchacha había levantado la misma solicitada de la mesa, venimos por los dirigentes sindicales que publicaban esta solicitada, creyendo que era, ellos iban a creer que me habían seguido a mí, cuando en realidad lo que querían era ver los firmantes y las direcciones que era necesario, previo paso a la comisaría del barrio, dejar constancia de domicilio de las personas que firmaban la solicitada. Bien, usted mencionó a Michelini. ¿De quién habla cuando dice que también estaba Michelini en ese momento? De Selmar Michelini. Uh-huh. De Selmar Michelini, que trabajaba en la redacción de Internacionales en el diario La Opinión. Respecto de estos seguimientos 20 días antes de su secuestro, ¿tuvo alguna otra referencia? ¿Se circunstanció de otra manera, además de esta que nos acaba de relatar? En lo personal no, pero sí mucha gente obsesionado, ¿no? Conocía a Julio Rodríguez de Colón, del barrio Colón, que ya había desaparecido. Uh-huh. Médico mío había sido el doctor Liberov, que vivía ahí en Spencer y Veracierto, también hacía días había faltado. Sobre Julio Rodríguez le pregunto, dice que desapareció. ¿Tiene idea o supo, tomó conocimiento las circunstancias de la desaparición de Julio Rodríguez? No supe las circunstancias, supe el destino de Julio Rodríguez, que estuvo en Automotor Sorletti, por gente que estuvo en el mismo momento con él. Muy posteriormente. Uh-huh. Bien. Bueno, llegamos al día entonces del secuestro. ¿Qué día fue esto? ¿En qué lugar fue usted se encontraba? Fue el 13 de marzo de 1976. Duarte me llama por teléfono y me pide que vaya a verlo a un bar que estaba en Boedo y Carlos Calvo. Señor, por favor, ¿puede repetir la fecha de que usted dice que fue el secuestro o su detención? Sí. El 13 de julio de 1976, a las 21 horas y 3 minutos, 4 minutos. Yo había visto a otra persona, esa persona es Héctor Giordano, se había ido de un bar a 20 metros de ahí, 5 minutos antes. Dicha persona es un abogado, era un abogado, fue desaparecida en el año 78. Bien, entonces estaba en un bar, Boedo y Carlos Calvo, con Duarte. ¿Es así? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entramos, nos sentamos y a los 2 minutos de habernos sentado pasan dos tipos y nos ponen 2 pistolas a la cabeza, 9 milímetros. Yo estaba mirando hacia el lado de adentro y Duarte hacia el lado de la puerta. Ahí dice Cordero. Duarte, y en ese momento, como quien pasa para el baño, nos ponen una pistola 9 milímetros a cada uno a la cabeza.
Las reacciones son muy distintas. Duarte queda tranquilo, mientras que yo me resisto. Mientras que me resisto, empiezo a gritar que nos secuestran, que somos dirigentes sindicales uruguayos, grito los nombres, y bueno, y empiezo a forcejear o a pelear, pidiendo que le avisara al diario Opinión que estábamos siendo secuestrados por una banda paramilitar o por uruguayos. Bien. Además de estas 2 personas que le ponen las pistolas 9 milímetros en la cabeza, ¿cuántas personas más habría en el lugar? Aproximadamente, no le pido una precisión. Sí, es bravo determinarlo, ¿no? Pero no sería menos de 10, 12 personas. ¿Cómo se encontraban vestidas estas personas? No, todas particular. De particular. Sí. Lo mismo, ¿se dieron a conocer como miembros de alguna fuerza de seguridad? Como Duarte reconoce a Cordero, y estaba también presente dentro de los secuestradores el negro Quimba, Sí. empiezo a gritar que nos secuestran uruguayos, ¿no? A lo cual una persona hoy aquí presente agita una credencial diciendo que no, que era miembro de la Policía Federal Argentina. Cuando dice aquí presente, ¿a qué se refiere? Al señor. Bien. Forcejeamos un rato ahí, se arma cierto desorden en el boliche, rompemos buena parte de las cosas porque la gente cae por arriba de las mesas, hasta que finalmente soy reducido, el negro Quimba se tira a mis pies, me contiene y me sacan como cargándome como una escalera hasta la puerta de afuera. En la puerta de afuera me tiran al piso y Cordero, por el escándalo que había armado, me agarra a patadas y me rompe el maxilar, quedo con un hueso saliendo por la encía. Bien. Allí, había un furgón. Le hago una pregunta previa. ¿Pudo reconocer alguna otra persona? A varios, a Cordero, al viejo. Sí, pero a ver, sí. Algunos, muchos de ellos hoy día están fallecidos. El viejo Velázquez, el Boquiña, estaba presente Gordon, estaba, y después numerosos que no los reconozco. Bien. Digamos, lo reducen. Nos reducen, estamos un rato tirados en la puerta, nos pegan unos cuantos palos, finalmente nos suben, nos esposan atrás, nos encapuchan y nos conducen a un centro de detención que terminó siendo Autódromo Sorletti. Bien. Le hago preguntas relacionadas al traslado. ¿Pudo observar qué tipo de auto era? Los autos sí, habían dos Falcon, y era un furgón, una camioneta. Vamos tirando en el piso de una camioneta. Bien. Además de usted, ¿cuántas personas más había de los secuestradores dentro de ese furgón donde lo colocaron? No, habían varios, pero pese a que estábamos esposados y de pies y manos, ¿no? Uh-huh. Bien, estas personas durante el trayecto hasta que lo llevan al centro de detención, ¿mantuvieron algún tipo de diálogo, comunicación entre ellos o para el exterior? No, ahí no, lo que iban en el furgón tranquilo, lo único que recuerdo de ese momento es Duarte diciéndome, ¿para qué te resististe, boludo? Nada más, viajamos unos 25 minutos, uh-huh. 20, 25 minutos, y allí arribamos a un lugar donde una cortina metálica se abría, fuimos, introdujeron la camioneta, el furgón, y allí nos bajaron, nos tiraron en el piso. ¿Cómo siguió la cuestión? No, siguió esa noche relativamente tranquilo porque estaban deteniendo mucho más gente. Uh-huh. Entonces había un incesante y nivel de autos y nuevas voces que iban llegando, de conocidos a la cuadro,
Eduardo Dín, más tarde Rodríguez Larreta padre, la nuera, Raúl Altuna, Margarita Michelini. Le hago una pregunta ya que los mencionó Ana Cuadros y Eduardo Dín. ¿Sabe o conoció las circunstancias del secuestro de estas personas? Sí, totalmente. Habían caído en la otra esquina, en la esquina de Boedo y Carlos Calvo, a la misma hora que nosotros. ¿Podría describir el lugar donde lo tiran al piso y donde usted empieza a escuchar las voces de estas personas conocidas, Cuadros, Dín, Rodríguez Larreta padre, la nuera, Altuna, Michelini? Sí, claro, es lo que dice hoy Automotora Sorletti, la reconocemos plenamente, nada más que tenía una cortina de alpillera que tapiaba la mirada para adentro, pero no obstante no impedía que pudieran entrar los vehículos. Ruidos que a usted le haya quedado grabado en la memoria, digo, ruidos externos o internos, que nos pueda describir en este momento. Sí, la radio a todo lo que da, los discursos de Hitler, la canción de Nino Bravo, la radio Continental, el discurso de Perón, el tren que pasaba cada rato. Y durante los días lo que veías era el recreo de los niños jugando en el fondo, un compresor para tapar los ruidos, y después los fines de semana los chiquilines que agarraban la persiana Orletti como un golero y cómo salían a correrlos. ¿Algún olor que le haya quedado impregnado en su memoria de ese lugar? Sí, a mierda. ¿Cómo? A mierda. Muy bien. Bueno, lo bajaron entonces, lo tiraron al piso, escucha a la gente de estas personas conocidas. ¿Cómo siguió los sucesos? ¿Cómo se fueron sucediendo? Bueno, después ahí, esa noche es una noche que salva para Duarte, que ya lo suben inmediatamente a torturar, fue relativamente tranquila porque toda la noche se distrajo en el sentido de que estaban deteniendo más gente, realizando otros operativos, ¿no? Entonces, en función de eso, esa noche se dedicaron más que nada a torturar a Duarte. Cuando lo bajaron el otro día, Duarte estaba deshecho. No podía moverse, ¿no? Se quejaba totalmente. Ahí estuvo por lo menos un día tirado al lado mío. Y estaba Eduardo Dín al otro costado, y Mónica Soliño. Bien. ¿Qué pasó después? No, ahí comienza, la primera es la sesión de identificación, donde yo decía que era otra persona, Cordero me sube para arriba, me sube al primer piso, me identifica y me manda de vuelta para abajo mostrándome un organigrama, una sábana que tenía dibujada en una pared, y bueno, me manda y a eso hasta la tarde me llama para interrogar. Le hago una pregunta en relación a este primer piso. ¿Cómo lo llevaron a ese primer piso? ¿Por qué lugar fue? O lo que usted haya podido percibir de cómo lo llevaron al primer piso. ¿Cómo? Caminando, estaba esposado atrás, estaba encapuchado por una escalera empinada de madera, donde conducía como a un descanso, es decir, con la venda siempre ves por atrás, por abajo. Había una persona en el cuarto de la derecha y yo introducido en una sala grande que está
entrando, subiendo a mano izquierda. Usted habló de un organigrama en ese momento, ¿cómo lo Justo pudo en la ver? pieza donde estaba la pieza de los interrogatorios, había una viga colgada en la pared, entonces en el otro, en la pared que hace, opuesta a esa, que hace un ángulo de 90 grados, tenía una sábana de papel con un organigrama. Entonces dice, bueno, me convida con un cigarro Coronado. Me dice, bueno, vos eras 155, quiero saber qué es lo que haces. Perdón, antes que nada me pregunta por mi casa, ¿dónde vivo? Le dije que no vivía en ningún lado, con el panorama que había visto ahí. No quería, ya había gente reclamando sus hijos ahí. Esto era el otro día a la tarde. Sara Méndez preguntaba por su bebé que estaba amamantando, a ver dónde estaba. De forma muy ingenua preguntaba por poder dar el pecho. Y Margarita Michelini y preguntaba por su hijo, por Pedro, a ver con quién había estado, y no tenía ninguna respuesta. Le pregunto concretamente sobre el organigrama, ¿lo pudo leer? Eran números y abajo nombres. ¿Y los nombres los pudo identificar en ese momento? ¿No? Sí, eran los nombres de Margarita Michelini, Raúl Altuna, de mucha de la gente que estaba detenida ahí. Faltaba otra, pero mucha gente estaba detenida ahí. Ajá, o sea que en ese... Exactamente. Estaban todos los que usted escuchó que estaban Sí. en la planta baja. No, había gente que tenía los números en blanco, todavía no habían arribado a la conclusión. Bien. ¿Cómo era ese cuarto? ¿Nos podría describir el cuarto? Sí, era un cuarto que tenía una división de una pared de bloque bruto, que tenía ventanas altas, y era la pieza donde fundamentalmente interrogaban. Digo, ahí la tortura consistía, lo primero era la plata. ¿Cuál es tu palo?, me preguntaba. ¿Dónde tenés tu ropa? ¿Dónde dormiste anoche? ¿Dónde vivís? Ahí le digo que había dormido en el Puente a Boca, y yo trabajaba muy bien. Hijo de puta, con estas pinchas venís a hacer este cuento. Y dije, bueno, me pego un cachetazo, me saca el cigarro a boca, desnudate. Me desnudan, me colocan un cuero en las muñecas y unas esposas. Y de la viga esa, que estaba en la pared de la escuela, había un coso de levantar motores, un aparejo de levantar motores, y ahí me cuelgan, me atan un cable en la cintura, el otro lo dejan tirado al piso, y ahí comienza el interrogatorio. En esta parte, ¿qué era lo que le preguntaban? En esta parte Claro, del tiran un interrogatorio. poco, antes de eso, antes de echar el tarro, de mojarme con un tarro de agua, tiran un coso de sal gruesa en el piso, y viene un médico y me da una pastilla rosada, que estaba envuelta en un sobrecito, en un papelito de plomo. Se le pregunto para qué es eso, y dice, para que no revientes como una chinche. Bien. Usted dice que lo interrogaron mientras estaba en esta situación. ¿Qué era lo que concretamente le preguntaban en este Bueno, en este momento? toda la primera parte del interrogatorio, hasta que quedó desvanecido, dónde vivía. Yo había dicho de qué vivía, yo comercializaba cuero, Ujú. prendas de cuero O sea, de esa empresa. Se repetían las preguntas. Esto Se repetía la pregunta porque la respuesta era la misma. Bien. ¿Qué pasó después? No pasó mucha cosa, me desvanecí como a las 2 horas, esto duró unas 5 horas. Cuando me despierto veo que está violando Cordero a una detenida. Cuando me despierto del piso veo que Cordero está violando a una detenida, que estaba encapuchada sobre una mesa desnuda.
con un buzo de chenil naranja y marrón, y cuando me despierto al rato veo que Cordero termina, le da un beso en la frente, y se va para el fondo. Bien, entonces Cordero, cuando vuelve, las caderas las tenía caídas sobre mi cuerpo. Cordero vuelve con un tarro de agua caliente y me echa el tarro de agua caliente. Te despertaste, bueno, venimos a seguir, y sigue con el tema, pero no levantándome, dándome electricidad en el piso. Es una sensación espantosa, parece que el piso te traga. Vi la descomposición de la luz por conexión de los dos hemisferios cerebrales. Y bueno, y así terminó. Estaba Radio Continental a todo lo que da, ahí. Como hasta las 6 y pico de la tarde, que pega un grito, grita uno, ahí sube el Boquiña y otro más, y me visten a media, me ponen el pantalón, me atan un buzo escote de cuello cerrado que tenía con las mangas al cuello, y me bajan de arrastra por esa escalera y me ponen el saco. Los zapatos ya me lo habían sacado antes. Había una inmensa, un canasto, una batea ahí llena de zapatos, me ponen de chancleta unos zapatos de mujer y me tiran abajo. Le hago una pregunta, señor López Burgos. Además de Cordero, en este tramo de su declaración, ¿no es cierto?, en los interrogatorios y en la aplicación de la tortura física que usted acaba de relatar, ¿había alguna otra persona? Sí, pero eran uruguayos, ¿no? Eran uruguayos que pasan, era Gabazo, es decir, y personas que pasan por ahí en el momento que está torturando, ¿no? Pero el interrogatorio versa pura y exclusivamente con Cordero. Bien, muy bien, ¿lo vistieron? ¿Qué pasó? Bueno, me dejaron tirado abajo conjunto, y siguieron con otra gente esos días volviendo a interrogar a otra gente. Yo quiero dejar una constancia. El PVP es un partido que se conformó en el sitio, que tiene como antecedente la Federación Anarquista del Uruguay. Es decir, la ROE y la PR, ¿no? Bueno, yo qué sé, en las cuestiones políticas todos sabemos cómo son, ¿no? Pero nunca mató a nadie. No tiene un solo muerto desde su creación hasta la represión y a los días de hoy, porque sigue existiendo. O sea, un partido político que se dedicaba, creado en el exilio, esto es lo que dice. Era una conjunción dentro del sitio, pero que no tiene un muerto. Bien. ¿Qué nos puede decir? Usted hizo ya una referencia del tema de Gerardo Gatti. ¿Supo qué pasó? Usted también mencionó a Washington Pérez. Sí. ¿Nos podría explicitar más en relación a esto? Sí, había caído el 9 de julio, sí, el 9 de junio, perdón, y plantearon una negociación por plata por Gerardo Gatti. El buzón para notificar los mensajes había sido Washington Pérez. Washington Pérez era un dirigente sindical de FUNSA que había en exilio, no tenía actividad política. ¿Se lo conocía por algún tipo de apodo? El perro, un tipo muy campechano. Sus hijos eran boxeadores. Y bueno, lo usan como buzón para negociar los términos del encuentro de La Plata o del rescate por Gerardo Gatti, ¿no? La primera pregunta que le hago respecto a esto es si usted tomó conocimiento, si alguno de los hijos de Washington Pérez también estuvo en Orletti, como usted mencionó anteriormente. Digo, que el centro clandestino de Orletti. ¿Sabe sí, si estoy seguro que estuvieron los dos, así como estuvo por lo menos 2 veces Gordon en la casa de ellos, ¿no? Cuando fue a levantarlo,
Una vez, sé que una vez lo acompañó, que la vez esa que fueron a buscarlo a la casa, porque otra vez se lo levantaban de la parada de diario que tenían en las Caijonte, fue Jorge Pérez. Y tengo entendido, pero lo que pasa es que ahí la relación estaba muy viciada ya. Habían ido a ver cuando peleó Wilson por el título sudamericano en el Palacio en Luna Park. Y fue una situación de una familia dramática, porque fue gente que sin tener absolutamente nada que ver, porque el perro desde el año 72 no tenía ninguna vinculación política, bueno, por el simple hecho de ser conocido lo eligieron como buzón y le transformaron la vida en un infierno. El perro me contó que visitó a Duarte el 14 o el 15 de julio, estando nosotros todos detenidos ahí, y Duarte le dijo, mira, andate. La situación era tan delicada, porque estos son unos asesinos, la situación era tan delicada que no supieron que el ANUR no podía resolver qué hacer con la familia. Y Whippring, el presidente de ANUR, le consiguió la casa a un conocido para que pudiera, le dijo que no podía garantizarle nada en caso de no fuera total aislamiento, y estuvo encerrado hasta 20 y pico días en una casa hasta que tuvo la posibilidad de salida para el exterior, y ahí la familia que ya había abandonado la casa con todos los enseres había concurrido a un refugio de la calle, creo que era Prida, toda la familia en conjunto, Wilson, Jorge, y Walter, las mujeres de esto y los botijas. Gordon había sentado, cuando estuvo en la casa de él, se había sentado en la cucheta de las hijas, de las nietas de Pérez. Y bueno, fue gente que la pasó muy mal en función de un conocido y de haberlo tomado como un correo para cobrar un secuestro. Le pregunto, ¿por qué razón Gordon, como usted acaba de referir, estuvo en la casa de Washington Pérez? ¿Sabe el motivo? Por entregar pruebas de vida de Gerardo Gatti. La vez que sacan un diario, no me recuerdo, creo que La Razón, La Sexta o La Quinta, con una foto del día, y Gerardo Gatti en muy malas condiciones físicas, envuelto en una frazada, mostrando el titular del diario del día. ¿En esa foto había alguien más, además de Gatti? No, yo estas cosas hace años no la veo, pero era Gatti, el Orletti, en la pieza que está, la pieza del candadito que está entrando a mano derecha, sobre unas repisas y envuelto en una frazada, ¿no? En estado muy deteriorado, pesaría 40 kilos Gatti. Bien. Gordon hizo varias referencias en esto, ¿no? Gordon, en varias oportunidades nos vino a dar charlas, ¿no? Entonces nos habló de la dignidad del anarquista en serio, como era Gerardo Gatti, ¿no? Que nunca había visto un tipo aguantarse tal cosa. Otro día dos veces nos vino a hablar sobre violaciones a mujeres, 2 veces. Otra vez nos vino a hablar sobre el nazismo. Otra vez nos vino a hablar de los pelotudos uruguayos y los hijos de puta que eran, como botijas que rompían el mundo con una máquina de escribir, le hacían las cosas que no hacían nosotros, que agredían los combatientes. Era bastante locuaz. Señor López Burgos, usted refirió a Carlos Santucho, que en el tiempo en el que usted estuvo, digamos, apareció secuestrado en Orletti Carlos Santucho. ¿Nos puede explicar o referenciar más en relación a esto? Sí, puedo ver el nombre de un contador, era contador de un ingenio azucarero, no tenía nada que ver con la política, era portador de apellido. Y bueno, ya fue un trato muy cruel e inhumano. Los últimos días ya deliraba.
Bueno, hasta que finalmente vino Gordon y dio la orden de que pusieran a remojar el perejil, ¿no? Ahí vinieron varios y lo colgaron, le cambiaron las esposas para los pies. Nosotros con Gastón Sina estamos a 3-4 metros del lugar donde estaba el tacho. Lo colgaron de los pies y empezaron a bajar la roldana hasta ahogarlo. El tipo ahí se movió un rato, salpicó todo de agua afuera. El tacho estaba en el mismo lugar que está hoy día. Bueno, el agua que corría nos mojó a Gastón Sina y a mí hasta que finalmente oímos un estertor y quedó muerto. Vino Gordon, le fueron a decir que el perejil estaba pronto, entonces hizo levantar a la roldana, lo sacaron para afuera del tacho y lo dejaron escurrir un par de horas. ¿Algo más pasó? Sí, después le dio la orden a Pajarovich que lo descolgara el perejil, que lo cargara en la ambulancia, operara en una ambulancia ahí, y lo dejara en Churruca diciendo que lo había encontrado tirado en la calle con un infarto. Bien, usted refirió que de este episodio perdón, creo que eso fue el mismo día. Estoy casi seguro que fue el mismo día que ya en la mañana le habían hecho leer a Manuela Santucho, le hizo Gordon sacarse la venda y la hizo levantarse y que leyera el titular del diario Clarín, donde daba la cuenta de que Roberto Santucho había caído en un enfrentamiento en Villa Martelli. Bien. Le hago la siguiente pregunta. Usted refirió que de este episodio participaron varios. Lo primero que le quiero preguntar es si usted pudo percibir de qué nacionalidad eran los que participaron de ese episodio, estos varios que usted refirió. No, todos argentinos ahí. Todos argentinos. Bien. La cosa se hizo tal cual dispuso, fue dispuesta, lo cargaron, nos tuvieron que correr, sacaron la ambulancia y salió con el cuerpo rumbo al lugar desconocido. ¿Pudo reconocer a alguien que haya participado de ese episodio? Sí, algunos que están acá. Rufo, Honorio Ruiz. Usted habló de Pajarovich. Sí, Honorio Martínez. Es esa persona, digamos. Sí. Había 3 o 4 personas más. El tipo estaba muy roto, pero era de comprensión fuerte, digamos. Bien. No era un alfeñique. Bien. Después, además de Carlos Santucho y Manuela Santucho, ¿había alguna otra persona? Estaba la cuñada de Manuela, Cristina. Estaba embarazada. Bien. Le voy a preguntar respecto a algunas circunstancias, digamos, de su alojamiento en este centro clandestino de detención. ¿Cómo era el tema de la comida? Yo qué sé, yo comí 2 veces. Las veces yo estaba esposado atrás. Las veces que comí, me pusieron un plato en el suelo, donde era un hueso de costilla, más agua, más unos fideos, más una cáscara de banana, una cáscara de naranja y cenicero adentro. Comí lo que pude, tipo perro, esposado en 4 patas, comiendo directamente del plato. Y la otra fue una comida similar, nada más que tenía cáscara de naranja y también otro tipo de fideos. No eran los macarrones la primera vez. Fueron solamente 2 veces. Después alguna vez repartieron algunos
mate cocido. Nunca fui al baño. Le iba a No lo preguntar conozco el eso. baño. ¿Y dormir? ¿Dónde dormían? Bueno, se me desnudo en el piso. Había a veces algunos trapos, pedazos de cosas robadas de las casas, y arriba no había lugar donde dormir, donde taparse. Le voy a preguntar por los apodos. Usted ya mencionó a Pajarovich, a Paqui. ¿Escuchó algún otro apodo dentro del centro clandestino de detención? Que usted recuerde, ¿no es cierto? Sí, Silva, Igor, Cric Cric, Paddy, Uto, yo qué sé, decenas, colores, ¿no? Que no te dicen nada, no poderlo asociar con caras. No es así el caso de Rufo, ¿Por qué razón? porque lo reconocí posteriormente, conocía la cara, pero no conocía el apodo. ¿Y qué rol cumplía Rufo dentro del centro clandestino? ¿Nos podría describir? No, ¿Lo pudo tengo, percibir? no tengo. Yo, salvo el día que concurrió el general Paladino, que concurrió Rodríguez Burati, que fue un reconocimiento a ver a Margarita Michelini, como el jefe general lo tomé siempre a Gordon. ¿El jefe general de qué? O por lo menos él decía que era el jefe general y se veía que era el que tenía ascendencia sobre todos los... Le pregunto entonces concretamente, a su entender o lo que usted pudo percibir, ¿quién era el que daba las órdenes dentro del centro clandestino? ¿Quién daba las órdenes? No sé. ¿Quién ponía la cara? Era Gordon. Porque un día dentro de esas 7, 8 charlas que dio, dijo que la dirección de esto dependía de Campo Mayo. Que no fuéramos pelotudos, que la defensa dependía de Campo Mayo. Ahora, ¿qué pasaba? A los uruguayos no venían a buscar los uruguayos. Y los argentinos podían contribuir, pero que lo interrogaban eran los uruguayos. ¿No? No daban órdenes así en el sentido de que, bueno, veías que dieran órdenes, que el único tipo que hablaba, llevaba ahí la voz cantante, era Gordon. Muy bien. ¿Cómo siguieron los días? Es decir, ¿qué pasó después? Bueno, ahí siguieron, después de la segunda vez que me torturaron, quedo tirado a Roda de Gastón, veo esto de Santucho, y los fines de semana se tranquilizaba la cosa. Los uruguayos se iban para Uruguay y quedamos con una guardia ahí, que ahora entiendo por qué era, ¿no? Porque nuestro traslado estaba previsto efectuarse el 19 de julio, y el 19 de julio la Fuerza Aérea Uruguaya manda a decir que no tiene avión para hacer la evacuación. Y bueno, finalmente viajamos, no recuerdo si es el 23 o el 24, en esa fecha. Esto lo digo por la luz de los archivos de hoy, donde el agregado militar, el secretario general de la Aeronáutica Argentina, le comunica al agregado militar uruguayo que no tienen disponibilidad de avión FAU para hacer la evacuación el día fecha. Esa es una documentación Que ahora voy a analizar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasó, digamos? ¿Cómo se organizó Y bueno, ese se traslado? dilata unos cuantos días más, hasta, no recuerdo, no sabemos si es el 23 o 24, porque ahora había día y noche, el hecho está ubicado todo el día, no están en un régimen de comida, perdés la noción de los días que van transcurriendo. Ahí primero nos dice que nos van a llevar al sur, después nos dice que nos van a llevar a Uruguay, hasta que finalmente llega el día del traslado, hay un gran revuelo, un día estaba llovinando nuevamente, y nos preparan a media tarde con pasar trasladados. Nos ponen un pedazo de algodón en la boca cada uno, un leuco de 10 centímetros y otro en los ojos.
nos esposan atrás, nos suben a un camión leoncino, de ese tipo de camión, era un camión de los grandes. Un camión grande. No de los grandes, del tipo de camión Fiat, leoncino, Fiat, que se usaban no lo había entendido. en esa época, y allá marchamos rumbo a Aeroparque, había un avión esperando, ahí nos suben y están cargando como 1 hora y pico más las cosas, los enseres de las casas de la gente que había caído. Le pregunto, respecto del camión, ¿ustedes tuvieron que caminar un No, trayecto? el camión entra a Orleti. Ajá. Entra a Orleti, entra marcha atrás, nos suben ahí, y después con una custodia, vamos móviles a sirena abierta, nos trasladan hasta Aeroparque, hasta prácticamente la escalerilla del avión. Estamos esposados todos y vendados los ojos y las manos. Le pregunto, Aeroparque, ¿por qué razón usted O entiende la, que...? o la base militar, por la cercanía del mar, Ajá. ¿no? Bien, ¿qué pasó después? Bueno, yo en el caso concreto mío, me esposan y voy esposado junto con Medina, con Ricardo Medina. Ahí en el avión está la calefacción, todo lo que da. Se desprende el leuco de la parte de la nariz, y allí en el desprendimiento veo que tenía las bolsitas vomitivas de Pruna. El vuelo dura 30 minutos, 35 minutos, y de vuelta, cuando llegamos a Uruguay, se repite el mismo operativo. Hay un furgón esperando, nos cargan a todo marcha atrás y nos conducen a una casa de Punta Gorda, de la calle Mar Ártico, no me acuerdo el número. Bien, y ahí recuerda cuántos días estuvieron. Lo que usted Bueno, ahí percibió. comimos, por lo menos, nos bañamos y comimos, ¿no? Ajá. Hacía 13 días, nos reciben con una vela con 2 galletas campaña. Nos hacen bañar los 24. 24 fueron los que Las trasladaron. personas que habían arribado, sí. Nos hacen secar a todos con una cortina. Y empezamos, las mujeres todas con hongo en la vagina y los hombres con hongo en todos lados. Y ahí comienza la etapa de Uruguay de Brevemente, días en que usted pudo percibir cuántos días estuvieron en Punta Gorda y después de Punta Gorda, ¿para dónde fueron? 12 o 13, porque había pasado acá ya, que vienen estos argentinos diciendo que a la casa Orleti le decían la casa de detectives. Perdón, no lo entendí. Que habían vecinos que le habían puesto la casa de los detectives a Orleti, porque tenía una antena arriba, no sé qué. Ajá. ¿No? Y eso pasa enseguida en Punta Gorda. En Punta Gorda esta es una casa incautada a un detenido, la usa como base de tortura. No tenía, tenía un patio exterior que era al aire libre, y la usa Pajarito Silvera ahí como lugar de colgar los detenidos. Y te daba picana con esas cachiporras americanas que llevan 4 pilas de 9 bol. Entonces la gente gritaba y los vecinos oían. ¿Y entonces qué? Entonces la policía fue a hacer la denuncia a la seccional 14, y la policía puso un patrullero en la puerta. Entonces era un tironeo permanente, porque decían, el ejército llama a la policía los vaquillas. Estos vaquillas de mierda, andá a decirle que se vayan, nos vamos a meter para adentro y nos vamos a encapuchar a ellos. Y ahí negociaron hasta que un día se calentaron y nos trasladaron a la sede de Servicio de Información de Defensa en Boulevard y Palmar. ¿Boulevard qué Boulevard Artigas. ¿Y allí alguna circunstancia que usted nos pueda relatar? Y bueno, hay de todo. No era Orleti, era un lugar mucho más prolijo, más acondicionado. Bueno, ahí continúa los interrogatorios, continúa eso, y los hechos raros es que reconocemos el lugar, porque Oscar Cinco, el médico de la OCOA,
dice que esto no aguanta más sin sol. No teníamos cejas, por estar 3-4 meses encapuchados, con tela de frazada o con bufandas, y estábamos todos, nos bañaban todos los días con permanganato, un líquido rojo por los hongos. Entonces el médico dice que no aguanta más, que lo saquen a tomar sol. Y cuando sacan a tomar sol, sabemos dónde estamos. Estamos justamente a 2 cuadras del Obelisco Montevideo, 1 cuadra del Pereira Rosell, y enfrente de la mutualista más cosa. Claro, era incesante ahí arrugas a sirenas, y por eso ya intuíamos, básicamente. Pero querían, por el tema del secuestro, que nos juntáramos con los presos que estaban en los cuarteles. Entonces, por eso estamos ahí. ¿Recuerda en este lugar de Boulevard Artigas la presencia de niños? ¿Habré escuchado...? Por supuesto, sí, claro. Por supuesto. Ahí arriba Anatoly Julien y Victoria Julien Grisones. Ahí arriba Macarena Hellman. Macarena no, María Claudia Hellman. Ahí nace Macarena. Ahí es el lugar donde Marta Petrides, que era la madre más reciente, tiene que prepararle las mamaderas, donde Pilar Nore sale a comprar la ropa para el nacimiento de Macarena. Y ahí, arriba, el segundo vuelo que estaba en Orletti. Bien. Yo voy a juntar ahora documentación probatoria de que esto era totalmente oficial. Totalmente oficial. Voy a juntar un tele de Coronel Machado, a Urubaires, o de Coronel Villagrán, que hace intermediario, a Santullo, que es el agregado naval acá, agregado aeronáutico acá, diciéndole que espere porque no puede mandar el avión FAU a Uruguay, a Argentina, que viaja, es un Teles, del 5 de octubre del año 76, me fijé en internet, el 5 de octubre, un martes, que espera hasta el viernes que viaja el avión FAU. El avión FAU traía unos cuadros por una exposición de arte y lleva a la gente del segundo vuelo. Le hago una pregunta concreta. ¿Usted identificó en esta sala al señor Guglielminetti como participante de su secuestro? Sí, participante. Le pregunto, ¿pudo percibir la presencia de Guglielminetti dentro del centro clandestino de detención? Sí, pero sin poder determinar qué hacía. ¿En qué momento usted se... Digo, Orletti era el emporio del terror, ¿no? Ahí estaban todos, por ejemplo, una noche que hicieron 30 atentados a la comunidad judía, donde también Cordeo participó con ellos, donde volvió a paz, ¿viste la cara que puso la judía cuando reventó la bomba? Y esto es a mediados, del 13 al 24 estuvimos, del 13 y 24 de julio, tiene que haber recorte de prensa con eso. Ya que lo sacó, le tengo que preguntar si recuerda algún otro episodio digamos, que tenga que ver con la comunidad judía o con rasgos antisemitistas. Sí, que Gordo tenía la foto de Primo Rivera y Hitler, la ponencia de discurso de Hitler, porque ahí había radios para que no se escucharan no solo los gritos, sino para 2 radios por lo menos prendidas a todo volumen, ¿no? Claro, ¿quién va a entender un discurso de Hitler? Parece una música muy cosa, pero discurso de Perón, el día que echa el montonero de Plaza de Mayo. Nino Bravo. Le pregunto, ¿en qué momento usted se enteró que había estado en Automotores Orletti? No, cuando salimos de estar en prisión. Cuando salimos de estar en prisión, ya había venido Rodríguez Larreta acá, padre, cuando sale ya en enero, febrero, identifica totalmente el lugar, ¿no? Es decir, viaja a Suecia, ahí viaja a México, se reúne con Graciela Villac y José Morales, vuelve a la Argentina, no habla nada, vuelve a la Argentina, corrobora dónde era el lugar, y ahí ya sabíamos de qué se trataba el lugar, ¿no? ¿Volvió al lugar? Sí, volví, sí.
No, es exactamente el lugar. ¿Qué sensación, le iba a preguntar eso, qué sensación tuvo al volver al lugar? Muy lúgubre, ¿no? Es un lugar que está, qué podía pasar en la Argentina para que un lugar así estuviera enclavado en un barrio, lleno de botijas, y asimilado a un barrio, cuando el actuar era incesante, de movimientos raros, entrar y salir de vehículos, siempre los portones cerrados, siempre un motor no, un compresor funcionando a todo. ¿Tiene algún tipo de dudas de, habiendo vuelto al lugar que estuvo usted en Orleti? No, yo no tengo ningún tipo de duda. Yo la primera vez que entré a Orleti, cuando vi el tacho y la viga que cuelga del tacho, lo primero que hice es llevaba una botella de agua, lo primero que hice es tirar el agua. Y nosotros estamos a 3 metros, el agua justamente en la caída está por al lado del portón, y el agua efectivamente llegaba ahí, ¿no? Y yo le pregunto, en su anterior declaración, usted prestó declaración, ¿recuerda haber prestado declaración en este edificio, en algún juzgado? Sí, claro, en el juzgado Rafecas. Bien. En el marco de esa declaración, usted menciona que para ese tiempo estaban desclasificando documentación de la Cancillería uruguaya. Le pregunto, esta referencia que hizo en el 2005 cuando prestó declaración, ¿tiene relación con lo que usted acaba de mencionar respecto de la documentación esta que usted quiere agregar a su declaración? Sí, del 2006, más que estar desclasificando, han permitido la entrada a algunos archivos. A instancias de poder tratar un poco de luz sobre estas cosas que pasaron, me acredité ante la Cancillería de Uruguay, y el canciller de ese momento, el senador Reinaldo Gargano, me autorizó. Ahí, con muchos idas y venidas, varios de los sobrevivientes y familiares sobrevivientes constituimos un grupo de revisación de los archivos, y en particular de la última parte de los archivos. El archivo histórico, que es el último paso, donde el archivo ya queda muerto para ser consultado. No tuvimos accesos a los archivos de la Cancillería, de los distintos departamentos confidenciales, personas y otras divisiones. Menos aún tuvimos a lo de los agregados militares, en el cual desaparecieron 42 cajas de relaciones del ESMACO con la Embajada Argentina, del ESMACO, del Estado Mayor Conjunto de Dictadura. Bueno, eso es no solo pruebas, sino que da detalles minuciosos sobre todo el accionar de este tema, ¿no? Y cómo era para el Estado uruguayo, y cómo los militares están familiarizados con la muerte por su misma profesión y usan un lenguaje. Ahora, hay otro lenguaje que usan los políticos para decir las mismas cosas, y los diplomáticos todavía más aún. Entonces, hay documentación de todo tipo que nos permite afirmar que la coordinación represiva era totalmente institucional. Abierta y desembosada, y que dentro del plan de represión, la Cancillería y la Embajada uruguaya, en el caso de Argentina, cumplía un rol muy preciso. Si en cualquier manual de guerra se estudia la información, el cerco y la aniquilación del enemigo, la Embajada uruguaya en Argentina, con Gustavo Magariños al frente, y los cónsules de región jugaban un papel decisivo, informando paso a paso, detalladamente, sobre el accionar de los ciudadanos uruguayos en Argentina. A tal grado es así que escribe el doctor Magariños un mail el 20 de mayo
a las 7:59 de la mañana, en Teles, diciendo que la muerte de Michelini es un acto oficial, aunque no reconocido. ¿No? El asesinato de Michelini Chelmar y Gutiérrez Ruiz, informándole al embajador, al canciller Juan Carlos Blanco, donde con total desparpajo pide los antecedentes políticos a personas. ¿Para qué quiere los antecedentes políticos un embajador? De una persona que va a pedir de un poder para poder trasladar a su hijo del país, o de una persona que va a renovar un documento. Es decir, estos informaba, la embajada uruguaya informaba a sus agregados militares y estos desencadenaban la represión sobre los ciudadanos uruguayos. Por eso fue una cacería. El Uruguay es un país muy cínico. Con respecto a los derechos humanos ha hecho muy poco y nada. La clase política uruguaya tiene una fascinación por la impunidad. Entonces oscila entre la fascinación por la impunidad y el síndrome de Estocolmo, negando sistemáticamente toda posibilidad de acceso a la verdad y a la justicia, negando la verdad y la justicia. Y yo, si me permite el tribunal, voy a leerlo como es una condena a muerte ejercida acá contra un ciudadano, contra Jorge Goncalves Busconi. Entonces se presenta el hermano. Perdón, señor, yo no... Me parece que estamos perdiendo tal vez un poco el rumbo del interrogatorio fiscal. Después vamos a, si esto guardase algún tipo de vinculación, concretamente con los hechos que son objeto de este juicio, tendrá oportunidad de ser interrogado. ¿Cómo? Solo me estoy refiriendo a los hechos vinculados a Orletti, porque los otros no son para acá. Por eso, entonces... no, yo lo que quería volver era el tema de la documentación, si usted tiene consigo esa documentación, si es posible conseguirla, bueno, alguna referencia en relación a estos archivos que usted acaba de referir. Sí, tengo numeroso, voy a entregar una carpeta cuando quiera. Están ya, son todos documentos oficiales, están la lista de las personas de los 7 cónsules que la República tenía acá, está la lista del embajador, están los numerosos teles de comunicación entre la Cancillería y la Embajada. Entonces, no tengo problemas, se los hago entrega a quien el tribunal resuelva. Señor presidente, siguiendo posturas anteriores del tribunal en cuanto a que la documentación que aportará cualquier testigo forma parte de la declaración, y así recuerdo... Sí, de acuerdo. Usted va a solicitar la incorporación entonces de esta prueba. Yo lo que le voy a pedir, señor fiscal, yo lo que voy a pedir en todo caso es que usted primero la compulse. Perfecto. Y, de ese modo, acreditada la pertinencia y vinculación con los hechos, se haga la petición expresa. Perfecto, sí. Más allá de las expresiones del testigo, no tenemos forma sino me parece atinado y bueno. ¿Quiere usted continuar con el interrogatorio? Sí, una pregunta más. ¿Usted recuerda haber declarado en algún otro organismo de derechos humanos o algún organismo internacional? Sí, he declarado en varios organismos internacionales. Sí, claro. ¿Recuerda alguno en especial? Y Amnistía ante la OEA. ¿En Viena, concretamente? En Viena, sí, claro, todo eso estando en Viena, y una vez que fue Caputo en la Embajada Argentina, que cuando la salida de la dictadura de acá, ¿no? Ajá, la Embajada Argentina. El primer viaje que hizo Caputo, que me invitaron a Stadthalle, y me mandó a hacer una declaratoria que lo tomara como un juzgado a la Embajada Argentina en Viena. Bien, perfecto. También en la OEA, también en Naciones Unidas en ese momento. Esto viene a cuento de que voy a pedir posteriormente la exhibición de una documentación. De acuerdo, se tiene presente. No tengo más preguntas por ahora. Muy bien. Señor, le va a formular preguntas el doctor Romero, que representa en este caso la querella por usted instaurada. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Burgos. Buenas tardes. Le quiero hacer unas pequeñas preguntas del centro clandestino de detención donde usted permaneció. Los secuestradores lo llamaban de... ¿Pasó algo, no? No, estoy haciendo... Yo lo estoy escuchando a usted, pero mientras tanto, acláresele esa carpeta azul al señor fiscal. Pues, doctor Gracias, Romero. gracias.
¿Lo llamaban de alguna manera al lugar, los secuestradores? ¿El taller o el jardín? ¿Su familia qué hizo algo, tuvo alguna actividad con relación a su desaparición acá en Argentina? ¿Qué nos pueda contar? Sí, eso es un capítulo aparte. Yo vivía con mi mujer, estaba casado, mi mujer estaba embarazada, tenía una hija de 2 años y pico, había nacido en octubre de 73, y vivía en el 562 de la calle Mariano Costa, de Avellaneda. A partir de que yo desaparezco, bueno, ella llama a mi hermano, mi hermano llama a Pablo Randonea, que está hoy desaparecido, y comienza todo llaman a Hortensia Duarte, la mujer de Duarte, y comienza todo el periplo de búsqueda de nosotros, ¿no? Bueno, cuando viene mi madre presentan un recurso de habeas corpus, el recurso no da resultado ninguno, y comienza a ir a la calle Suipacha, donde estaba la central del ACNUR, donde se relaciona con la mayoría de familiares y que también le había pasado lo mismo, ¿no? Bueno, es en ese marco que mi mujer es citada a un reconocimiento de cadáveres en la Policía Federal Argentina. Se trataba de 20 y pico de cadáveres que habían sido encontrados en un camión de carnicero, colgados, y bueno, donde va mi madre, pero ella la acompaña y es ella la que hace el reconocimiento. A mediados de agosto sigue esa búsqueda. A mediados de agosto la llaman a otro reconocimiento de 7 cadáveres que habían sido encontrados en un auto, que habían muerto a balazos y le han puesto una bomba en la avenida General Paz, en Panamericana, y la llaman de la jefatura de policía a hacer un reconocimiento. Ahí el reconocimiento no existe, habían solo los miembros largos enteros y eran pedazos de gente, ¿no? Bueno, mi mujer ahí se descompone, estaba embarazada, y es internada por la pérdida del embarazo en el Hospital Fiorito. Ahí va la gente del ACNUR al hospital y la integra como refugiada. Sale del ACNUR, está unos días en mi casa y la tarde que regresa estaban allanando la casa. Va a hablar con el señor Prin, que era comisionado en ese momento, y le dice: no le puedo ofrecer ninguna garantía salvo que sea evacuada a un refugio. Es evacuado a un refugio que estaba en la calle Carlos Pellegrini, casi Libertador. Ahí había unas 60, 70 personas, el encargado era un paraguayo, y es hospedada en una pieza con 10 personas, 2 mujeres con un hijo, con 2 hijos una, con un hijo otro, un matrimonio chileno con 2 hijos. Ingresa un jueves de noche, y el viernes de noche le ponen una bomba al refugio Naciones Unidas. Esto consta en toda la prensa internacional. Mi mujer tiene que entregar a mi hija a unos conocidos, a los efectos de que la vida de refugiado ya es muy dura. Había un policía a la puerta, pese a eso pone la bomba, se rompen los vidrios, hay varios heridos por la detonación por los vidrios. Ahí se aparece la gente del ACNUR, y bueno, y la presionan para que se vaya en la brevedad posible del país. Mi mujer se junta con mi hija está 1 mes y pico con otros conocidos por un problema de seguridad, y ahí la sacan a fin de septiembre, le dan la opción de viajar a Austria o Australia, opta por Austria y se va. Algo parecido sucede con mi hermano. Mi hermano estaba casado, vivía en Martínez,
no había lugares en los refugios, estaban abarrotados de gente, tal cual lo comprueban en los documentos, con el agravante de que la suegra de mi hermano era una mujer de derecha, y bueno, le dan la opción de ir y ahí también se escabullen a Austria, donde vive hasta ahora. Esto, digo, fuera del embarazo de mujer, tengo una hija que estas cosas las sufrió mucho, porque después tuvo que vivir 2 años en un campo de concentración en Austria, que era donde la gente huía de los países del este, ¿no? Eran refugios cerrados, tal cual, donde los latinoamericanos podían salir, pero donde la gente que estaba exilada de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, no se les permitía salir, ¿no? ¿Y cuándo volvió a reencontrarse con su familia? 5 años después, en diciembre del año 81. ¿En dónde? En Viena. ¿Usted salió refugiado a Viena? Yo salí y quise medio terminar con todo este tema. Hice una solicitud para poder viajar legalmente. No me autorizaron y tuve que salir por la vía ilegal del país, ¿no? Lo vuelvo una preguntita más a Orletti. ¿Tuvo conocimiento, por lo que escuchó, por lo que le comentaron, que si alguno del grupo de uruguayos que fueron detenidos y permanecieron en Orletti fue encontrado con armas o se secuestraron armas en alguna de las casas de esta gente? ¿Sabe algo de eso? Del grupo que cayó conmigo de nadie. Nosotros éramos los giles que rompíamos el mundo con una máquina de escribir. Bueno, muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Usted refirió o describió las lesiones que padeció. La pregunta concreta que le quiero hacer es si tomó conocimiento de lesiones padecidas por parte de las personas que estuvieron en Automotores Orletti en el mismo tiempo que usted. Sí, de varias. Por ejemplo, la señora Ruizán estuvieron a punto de amputar una pierna. Después, las lesiones de carácter permanente que le quedan a las víctimas del terrorismo de Estado no se limitan a ellos, se limitan a sus familias, en estudios que hay realizados ampliamente, pero más que nada por la vivencia práctica de todos los días de mis compañeros de detención y mías propias en lo que atiende a familiares. Son daños que se reiteran por 3 generaciones. Usted en un momento hizo referencia a que varios de los sobrevivientes se pusieron a investigar sobre documentación que habría estado clasificada en Uruguay, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos cientos de documentos, cientos. La pregunta es esto, varios de los sobrevivientes, este grupo, ¿por quién está integrado? No creo que sea una información relevante. No, la pregunta es, usted dijo varios de los sobrevivientes. ¿Quiénes son estos sobrevivientes que participaron junto con usted en estas tareas? Prefiero guardarme en reserva, ¿no? Señor presidente. Estoy por intervenir yo. Gracias. Señor, le pregunto, o le repregunto, reformulo la pregunta, en esta tarea que usted ya nos describió, ¿quién colaboró con usted en esta suerte de investigación sobre documentación de este grupo de personas que también han estado en Automotores Orletti? ¿Debo contestar esa pregunta? Sí, señor. Bueno, el esposo de Leizán, Raúl Altuna y otra familiar. Y hay la disposición de todos a investigar, ya que faltan miles de cajas a revisar. La documentación que le acaba de dar el señor fiscal, ¿de dónde la consiguió? Del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿De la Argentina o del De Uruguay. Discúlpeme, ¿es pública la documentación o tiene que ser un pedido especial? No, tuve que hacer un pedido especial. No, quiero hacer una salvedad y es que dentro No especial, tuve que hacer un pedido de investigación. Pero no interrumpa. No, está bien, por eso, pero el testigo, vamos a ver, el testigo está contestando, a la presidencia le parece absolutamente pertinente conocer, sobre todo, de una documentación que usted ha solicitado la incorporación. Entonces, el origen
Si está documentado, mejor, pero para eso está el testigo, en carne y hueso. No tengo problema. Claro, tampoco la presidencia. Continúe con su interrogatorio, doctor. ¿Usted estaba tabicado en Orleti? Estaba tabicado, estaba vendado, estaba tirado a 4 o 5 metros de él en el sentido opuesto a lo que estaba Santucho. Gastón Sina empezamos a hablar, yo no podía moverme mucho, y digo, mira, ese gordo se durmió con la ametralladora arriba, y estaba roncando el Paqui. Gastón Sina se dio vuelta, se dio 2 vueltas y cayó a los pies del Paqui, y el Paqui se despertó. Y lo reventó a patadas y lo estuvo haciendo flexiones toda la noche. O sea que aparte, a pesar del tabicamiento, usted veía. Claro, veía su gordo que roncaba ahí sentado con una ametralladora arriba. El tabicamiento, la venda cuando estás horizontal no te impide ver para abajo. La pastilla que le dieron, cuando la tomó, ¿cómo supo que era rosa? Porque vi cuando la sacó. Cuando usted trabaja acá y está vendado, abre de un blister de papel blando, de plomo, una pastilla, y me dijo, toma esto para que no revientes como una chincha. Y después todavía a la bajada me dijo, no pidas agua porque vas a reventar como una chincha. Entonces la sensación de la sed es desesperante. Chupábamos el piso de hormigón lustrado que tiene Orleti para saciar la sed. No recuerdo, pese a estar desnudo sobre el piso, ningún día haber sentido frío. Se refirió usted al señor Guglielminetti, lo que no sé si se le preguntó o usted lo dijo, si usted recuerda algún apodo de esta persona Gustavino. en el lugar. Gustavino. ¿Pero esto usted lo escuchó en el lugar o se Sí, enteró después? ¿Cómo? Sí, no puedo determinarlo cuando lo escuché. Yo lo escuché a partir de la foto de la salida a prensa del señor Guglielminetti por otros hechos. El año 84, 85, ¿no? Pero fue en esa fecha. O sea que este apodo usted lo asocia con esta persona por lo que leyó a posteriori. No, yo lo que le La pregunta es si escuchó este apodo a él, en el lugar. A él. También por eso. Y lo mismo le pregunto con respecto al señor Rufo, si usted escuchó que le nombraran con algún apodo en el lugar donde usted estuvo. Ya le dije que no. El tema es, yo lo que de Rufo me acuerdo de la cara. Le puse el nombre o el apellido de esa cara cuando sale, que es detenido en Paraguay, en una foto que sale, no sé si en el periódico Brecha o La República. Si hoy me pregunta usted cómo es, no lo conozco. Perdón, Si hoy usted me preguntara cómo es esa persona, no tengo la más válida idea. Lo puedo ubicar solo de la época. Y siguiendo con el señor Rufo que usted mencionó, usted cuando creo que el señor fiscal le preguntó cuál era el rol que tenía, usted empezó a decir, es verdad que conocía la cara, no el apodo, y luego supo quién era, pero ahí usted siguió su relato con relación a Gordon y Rodríguez Buratti y Paladino, y creo que en ese momento por lo menos usted no contestó el rol que usted le recuerda de Rufo. Sí, después usted dijo, creo, respecto de Pajarovich, que todos hacían todo. Ahí Con no respecto puedo a Rufo, pensar el rol, no puedo, discúlpeme doctor, pero no puedo pensar. No, lo que recuerde, ¿no? Escúcheme una cosa, yo lo que quiero es ser sumamente preciso, porque no quiero imputar a nadie, ni agregarle nada a nadie que no tenga, no sobre la base de inexactitudes, presunciones, digo solo lo que tengo. No, por eso lo pregunto. Tanto en Orleti como en el Uruguay, ¿había personas detenidas en su misma condición que tuvieran algún trato distinto al que tenían el resto? Había. ¿Quién es el senador? La señora Pilar Nores
y el señor José Feliz Díaz, que ayudaba a Cordera a desclasificar los documentos que habían caído del PDP. ¿Y cómo era el trato distinto? Porque yo le dije el trato distinto. Bueno, tenían un escritorio y estaban sentados ahí. ¿Sabe si a ellos lo torturaron? Torturaron físicamente. Bueno, según declaración del señor Lanores, sí, en la Superintendencia de Seguridad Federal, ¿no? Ahí se quebró, pasó a colaborar. A Feliz Díaz nunca lo torturaron. Estaba fresquito como una lechuga, todavía venía abajo y preguntaba, ¿qué te preguntaron? ¿Qué te preguntaron? ¿Conoce cuál era el motivo por los cuales no lo habían torturado? Porque estaban colaborando. Colaborar. Esto, colaborar, usted le dice cuando desclasificaban documentos. ¿Esa forma de colaborar o otro tipo? Y todo tipo de colaboración, incluida dar información sobre gente, el papel que cumplía. Aún hoy siguen colaborando. Ambos son cómplices de agentes de segundo vuelo y lo siguen negando. Fueron dejados, tenían muchas responsabilidades en ese momento y a los 6 meses fueron ambos dejados en libertad. Concurrían a visitar, a ver los partidos de fútbol con Cordero, Feliz Díaz. Pilar Nores iba a hacer las compras sobre el disco, fue la persona que fue a comprar la ropa para Macarena Gelman. Muy bien. Está bien. Doctor Steixel. Sí, una pregunta que me quedó un poco confusa a partir de una aclaración. ¿El nombre o apodo Antich o Utu? No me quedó claro. ¿Usted lo recuerda haber escuchado en Orleti? No recuerdo el coso, porque yo cosa fotográfica nunca había hecho. Hice la última vez hace 6 meses o 7 meses, y nada más, no hice más reconocimiento fotográfico. No, la pregunta es si era el nombre o apodo Antich o Utu. ¿Recuerda haberlo escuchado en Orleti? No sé si no fue que lo relacioné en el momento ese, que hice un reconocimiento hace muchos años. ¿Pero de dónde surgió este nombre? Y bueno, Antich o de alias Utu? de que decían en Orleti. Ah, por eso la pregunta. ¿Usted lo escuchó este nombre Antich? Utu era un alias. ¿Lo escuchó en Orleti? Sí, claro. Señor presidente. En la misma declaración anterior. La anteúltima hoja, esta vez no reverso, sino anverso. El segundo párrafo. En los mismos fines que el artículo 391. ¿Qué párrafo, doctor? El segundo párrafo de la anteúltima hoja. Preguntado para que diga así en automotores. Señor, en esta declaración anterior que usted hizo en el año 2005, también fue preguntado por estos apodos de Utu. Sí, recuerdo Antonio perfectamente, Antich. doctor. Espere, porque la idea es justamente si hay algún tipo de contradicción o confusión, aclararla. Déjeme terminar, entonces vas a ver a dónde voy. Se le preguntó por una persona, Antonio Antich más, alias Utu. Y usted allí dijo que no recordaba ese nombre o apodo. La pregunta ahora, para despejar esta contradicción, es cómo es que ahora lo menciona, a qué se debe, si usted tiene alguna explicación para darnos sobre esto. Por supuesto. Mire, nosotros estamos cansados ya de este tema, más cansados que ustedes, posiblemente. Pasamos años denunciando y no había posibilidad de acceso a la justicia. Cuando vengo a declarar el año 2005, no tenía la cabeza, sabía que era un tema pendiente de mi vida por la cantidad de muertos y desaparecidos que teníamos, y lo hice medio en forma automática, sin ponerme a repensar y a revisar todo el pasado. Hoy puedo agregar, sin duda, no es objeto de este juicio y lo vamos a saber muchísimo más. Muchísimo más. Claro, recordás
recordar las situaciones, como también tengo otras cosas para decir de gente que recuerdo que no las sabía, que las sabía en el año 2005, pero que las sé a partir de reconstruir con elementos como fueron las cosas. Nada más, exactamente eso. Estoy dispuesto a contestarle cualquier cosa. No. Pero me gustaría nombrar a todos los que faltan, que faltan muchos. Quedaba la cuestión de la documentación. Muy bien. Yo la cotejé, justamente no era mi intención interrumpir a nadie, sino básicamente que el testigo tenga, si le iba a ser preguntado por esta documentación al frente, esta documentación para que pueda contestar. Yo entiendo, por lo menos de la evaluación rápida que he hecho, que es conducente para ser incorporada a esta audiencia de debate. Entiendo que existen, por ejemplo, listas de personas requeridas en el Uruguay donde aparecen muchos de los nombres de las personas que han sido víctimas del hecho que se está ventilando en esta audiencia de debate. Existe un documento, un archivo administrativo en donde aparecen las denuncias respecto, por ejemplo, del secuestro de Gastón Sina Figueredo, de Victoria Grisonas, casos que... Y en realidad existe además de una relación documental, se llama así, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, en donde se hace una enumeración de determinadas documentación que creo que yo la quisiera cotejar con más detenimiento a los efectos de eventuales pedidos posteriores de remisión de esta documentación. Está toda relacionada concretamente con hechos que se están ventilando en esta audiencia de debate. Si quiere doy algunas referencias respecto de esto para fundamentarlo. No sé si la presidencia lo quiere. La presidencia decide de momento primero consultar al testigo si está dispuesto a aportar esta documentación al tribunal, esta carpeta que usted ha acompañado. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces la documentación va a ser recibida, queda a disposición de las partes, en especial el señor fiscal, que está ya anticipado que quiere realizar un estudio más exhaustivo, y luego peticionará usted en consecuencia. Perfecto. Esto de ningún modo implica la incorporación de estas piezas, sino que estará esto sujeto a una posterior decisión del tribunal. ¿Está claro? ¿Hay alguna otra pregunta al testigo? No, por mi parte. Muy bien. Señor Martínez Burgos, su declaración ha concluido. López Burgos, le cambié el apellido, pero su declaración ha concluido. Le agradecemos mucho su presencia y su colaboración. Puede retirarse. También puede permanecer en el público a partir de este momento si desea presenciar futuras audiencias. Así que, bueno. David, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes.